los misterios de la Biblia, porque hay ahí unos secretos que no te revelaron y que hoy Daniel Méndez nos va a estar revelando acá mismo. En Frecuencia TV, bienvenidos a todos los que se están conectando. Voy a hacer entrar a Daniel Méndez aquí a este vivo. Mi nombre es Dolores Pouchán. Yo soy productora, comunicadora y coach ontológico. Voy a hacer entrar a Daniel a este vivo. Dani, te voy a mandar yo la invitación más que antes, que estoy viendo que ya me la estás mandando, pero para que podamos a todos los que están del otro lado, cuéntenme desde dónde nos ven, desde qué país, qué preguntas tienen para Daniel. Sí, ok. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Dani. Se ha hecho Gusto la saludarte. magia acá. ¿Cómo estás? Claro, muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegro, me alegro. En esta noche de lunes y con este super Es, tema que nos hemos preparado. sí, bueno, aquí no es de noche, aquí todavía son las 5 de la tarde, pero pues sí, para ustedes ya son las 8 p.m., ¿no? Claro, yo estoy en Argentina. Es un poquito más tarde, que se me está haciendo de noche, pero bueno, Dani, qué lindo tenerte. Primero te agradezco, ¿sí? Que estés acá en Frecuencia. Me encanta, me da mucha felicidad. Y por otro lado, voy a presentarte, voy a contar un poquito quién sos para que la gente que también se va conectando del otro lado conozca un poco más de vos, ¿sí? Y quién es que les Sí, está perfecto. hablando. Sí, bueno, Dani. Él es abogado de profesión, es uno de los abogados más conocidos de México. También es escritor, es conferencista y tiene más de 35 años trabajando en todos estos temas, así como de misticismo, que hoy nos va a estar revelando ahí unos secretos importantes, secretos bíblicos. Quiero saber qué es lo que nos tenés preparado para poder seguir produciendo esta abundancia, ¿no? Digo, que queremos materializar y cómo nos pueden beneficiar estos secretos. Lo tanto ocultismo que hay, además. Sí, Dani. bueno, creo que te perdí un poco. Hay un poco como de, me parece que delay en el internet. Sí, no quieren que revelemos estos secretos, los Illuminatis, pero no se saldrán con la suya. No, 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 vos podrás. Podremos aquí. Ok. Bueno, Dani, cuéntame. Primero esto, ¿qué es lo que sucede que hay unos secretos que todavía no han sido revelados? Digo, ya estamos en el 2024 y digo, ¿hace cuánto, no? Que se vienen revelando y diciendo ciertas cosas, pero vamos a ver qué y por qué lo ocultan. O sea, ¿para qué lo ocultan? Yo creo que todo esto tiene que ver mucho con el tipo de mensaje que los grupos de poder nos han querido dar. Porque ciertamente la Biblia, cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de un libro en particular. En realidad la Biblia es una colección de libros que se fueron redactando durante muchísimo tiempo. Podríamos hablar cientos, miles de años. Y en estos libros hay muchísimos mensajes, hay muchísimas palabras, hay muchas contradicciones definitivamente, aunque algunos grupos de poder, incluso las religiones mismas, se niegan a ver ese tipo de contradicciones. Pero ciertamente que a todos los que crecimos bajo una cultura cristiano-católica, nos educaron bajo ciertas ideas primordiales enfocadas a que no buscáramos la prosperidad, porque ciertamente en todas las religiones hay muchísimos practicantes que son sinceros en su búsqueda y en su afán y que ciertamente practican sus creencias de una forma muy congruente y muy pura. No podemos dejar de negar y de observar que las religiones en general, todas, han sido utilizadas como herramientas de poder. Entonces, yo creo que todos aquellos que crecimos en una formación cristiano-católica, fuimos educados, o cambia la palabra educados por programados, bajo la creencia de que en la medida en que nosotros fuéramos pobres, íbamos a agradar a Dios. Entonces, dentro de los mensajes que hay en distintos libros de la Biblia, estos mensajes son a veces opuestos, son contradictorios, porque tenemos ciertos mensajes, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en el cual el mensaje que se nos ha dicho es que Jesús dijo que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados
los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos, y otros mensajes como el último de la mesa será el primero en el reino de los cielos, de tal forma que nos han hecho ver la pobreza y la humildad como una virtud, como si en la medida en que nosotros sufrimos físicamente, emocionalmente, si la gente abusa de nosotros, si nos va mal en la vida, en esa medida estamos agradando a Dios. Y aunque estas contradicciones son evidentes, porque si nos fijamos, aquellos que nos dan ese mensaje no viven en pobreza, tienen toda su situación financiera resuelta, y entre más encumbrados, más es así. Algo Claro, que yo me topo en mi camino es que mucha gente, por el tipo de contenido que yo manejo, pues contigo he hablado de muchas cosas, ¿no? De que si a veces de astrología, a veces de sueños, a veces de tarot, a veces muchas cosas. Pero es que no conoces la Biblia, es que no conoces el mensaje. Bueno, ahorita tú decías que tengo 35 años en esto, pues es cierto, yo antes de estudiar Derecho, antes de ser abogado, yo estuve en un seminario católico. Estuve 2 años y medio siendo seminarista. Yo estudié formalmente filosofía, teología, Sagrada mira, Escritura. Yo me metí a fondo, o sea, entonces a mí no me cuentan, o sea, yo sí di mi vida por Cristo, no como muchos cristianos que vos se tenés dicen la ser cristianos. afirmación, vos ¿Cómo? tenés la afirmación la afirmación lo real, digo, no es un juicio visto desde afuera, sino que estuviste adentro y sabés bien, digo, probaste la comida, podríamos decir. Exacto, 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 y todavía después de que me salí del seminario, yo estuve muchos años en grupos católicos. Yo era parte de un grupo diocesano que se dedicaba a capacitar a los líderes juveniles de parroquias. Entonces, yo era formador de formadores dentro de la Iglesia Católica. Entonces, yo estuve adentro, yo era parte de la magia cristiana católica, por decirlo así, y mis experiencias fueron muy positivas. Yo la verdad nunca, o sea, no me atrevería a hablar mal de personas en sí de la Iglesia Católica, porque pues realmente no viene al caso, pero sí, lo que sí yo aprendí estando desde adentro, y lo vi muchísimo y lo experimenté yo en mi vida, es que nos crearon esta idea basada en muchos pasajes de la Biblia, que en la medida que vivimos en pobreza, somos más agradables a Dios, y es lo deseable. Entonces, mucha gente quiere ser buena. Aparte, no solamente eso, no solamente nos han hecho ver que entre más sufrimos es más agradable a Dios, sino incluso nos han hecho ver la riqueza como algo negativo, como algo malo. Porque inclusive está este pasaje de que, sí, ¿no? El pasaje este famoso que mucha gente cita, de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello entre por el ojo de una aguja, y cosas así, y que nos hacen pensar que o eres espiritual o eres material. Y si tienes dinero y vives en prosperidad, entonces lo más probable es que tienes pacto con el diablo, o no eres espiritual, o cosas así, ¿no? Esa es digamos, como el mensaje primordial que nos han inculcado, y debido a ese mensaje primordial se nos han perdido ciertas recomendaciones y ciertos tips que están en la misma Biblia, y que nos ayudan a vivir con mayor prosperidad. Para eso también hay que considerar y tomar en cuenta que todos estos libros que se hicieron en su momento, no necesariamente, digo, obviamente si tú le preguntas a un teólogo, a un cristiano, a un pastor, un sacerdote, pues te van a decir que es el mensaje de Dios y que inspiró a los que escribieron estos libros para que fuera un mensaje coherente y compacto, que en el cual se iba a basar toda una teología. Pero la verdad es que son muchos mensajes, son muchas voces, y entre estos mensajes se ha perdido mucho, por ejemplo, la voz de un gran sabio y un gran mago que era Salomón. Si revisamos Claro. el Antiguo Testamento, eh, está la figura, sobresale mucho la figura de Salomón, que fue un gran rey, que era conocido por su sabiduría, era conocido porque era sumamente rico, o una riqueza incalculable, que también hay que tomarlo, como dirían los americanos, con un grano de sal, porque muchos pasajes de la Biblia no quiere decir que sean literales, ¿verdad? No quiere decir que haya sido tal cual, sino que es probablemente una alegoría, una parábola de una verdad que está detrás de esto, porque los mitos, como por ahí dicen algunos expertos en mitología, los mitos te hablan acerca de cosas que nunca existieron, pero que existen.
a un nivel inconsciente, ¿no? Que siempre han sido. Claro, y eso es Entonces, algo que lo Salomón, compartí a nivel metafórico de tipo cuento para que también podamos entenderlo, ¿no? Porque quizás si estuviera escrito así como tan literal no podríamos, no nos daría la imaginación. Quizás tiene un poco que ver con eso también lo que decís. sí, totalmente, totalmente, es exacto lo que dices. Y por eso también se pierde mucho de este mensaje por ejemplo, tienes a un gran personaje como fue el sabio Salomón, que fue, según lo que dice la Biblia, fue una persona sumamente rica y sumamente sabia y que aparte fue un gran mago. Pero toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, ¿de dónde lo obtuvo Salomón? Pues evidentemente viene de otras fuentes, porque también algo que hizo la Iglesia Católica en sus principios es que se fue apropiando, se fue adueñando de los cultos, de las costumbres, de los ritos y de las escrituras de otras culturas. O sea, simplemente el mito de la creación, pues se lo trajeron directamente de la cultura sumeria, ¿no? Y así muchas otras cosas. Salomón no tuvo toda su sabiduría, pues no lo sabemos a decir verdad, probablemente mucho lo obtuvo de Egipto, probablemente mucha otra lo obtuvo del cuerpo de conocimientos que hoy conocemos como la Cábala, pero que no lo inventaron los judíos porque también hay antecedentes históricos que nos indican que el mensaje que tiene la Cábala incluso era anterior al pueblo judío y que ellos también fueron depositarios de esa verdad. Pero eso no importa, lo importante es considerar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sí hay ciertos preceptos, ciertas indicaciones y ciertas recomendaciones para que podamos nosotros gozar del derecho que nos ha dado el universo, del derecho que nos ha dado Dios, ya sea que te imagines tú a Dios que lo veas como un señor barbón que está allá en el cielo juzgándonos y viendo en qué nos portamos mal, o bien que simplemente que sea un universo como una entidad viva de la cual todos formamos parte, pero en cualquiera de los casos, sí, a través de Salomón, en los libros de Proverbios y Eclesiastés, se dejan ciertas recomendaciones, que aparte, algo que me gusta de eso, Dolores, es que nos enseñan a vivir con prosperidad, pero que aparte son súper, súper aterrizadas, porque mucha gente se limita a hablar de la ley de la atracción y que piensa positivo o como dicen, el acheganismo, el echaleganismo, ¿no? Piensa positivo, échale ganas o acá en México, ¿no? Y ya con eso se te van a resolver todos tus problemas. Pero no, Salomón va más allá y nos deja recomendaciones muy específicas, muy aterrizadas, que si las escuchamos, dices, oye, pues oye, eso hace total sentido y si lo aplicas a tu vida o lo has aplicado en tu vida, te das cuenta de que tienes razón, pero antes de entrar a esas recomendaciones, hago un breve paréntesis, Dolores, porque no sé cómo la veas tú o si quieres tú comentar algo, preguntar algo. A mí me parece impresionante porque uno dice, bueno, la religión, ¿viste? Viene ¿cómo decirlo? Es como un hogar, ¿no? Uno lo piensa de esa manera, cuando decís la religión es como un hogar para las personas, ¿no? Es un lugar donde uno Ujú. siente contenido. Digo, y vos siempre pensás que, digo, como familia, tus padres siempre van a querer que vos seas próspero, que tengas dinero, que te vaya bien, que te puedas sostener. Entonces digo, ¿cómo este hogar, ¿no? Esta iglesia que podría ser como esa contención de un padre o una madre, va a querer todo lo contrario? O sea, ¿cuál sería la idea de que en este paradigma religioso quieran que tengamos lo menos posible? O sea, tiene que ver con una cuestión de dominio. Perdón la comparación que hago, ¿no? Pero a mí se me viene a la cabeza esa comparación. De decir, si es un lugar tan bueno, un lugar que ayuda tanto, o sea, ¿para qué? Si te ayuda, entonces estoy en un nivel de superioridad, o sea, y puedo tener control por sobre vos. Digo, ¿cómo sería? ¿Con qué tiene que ver esto? Vos que estuviste desde adentro también, ¿qué perspectiva o mirada tuviste? No, yo creo que tiene que ver con el afán de controlarnos, efectivamente, como ya lo decía antes, porque yo creo que le diste en el clavo con el martillo. Si nosotros, pues tú y yo que tenemos hijos o todos los que son papás o mamás y que están viendo esta transmisión, nosotros cuando amamos a nuestros hijos les queremos dar siempre lo mejor.
y luchamos y trabajamos y hacemos muchas cosas con tal de darles la mejor vida posible. Y bueno, mis hijos, por ejemplo, pues ya tienen 25 y 21 y sin embargo, pues yo sigo trabajando todos los días para seguir apoyándolos y ayudándolos en todo lo que yo pueda, como si tuvieran 3 5 años. Entonces, si nosotros, humanos pecadores, imperfectos, buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, que no va a querer hacer Dios, que es amor, que es todo amor. Por supuesto que Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, mucha gente que toma los mensajes y los interpreta a través de vehículos como pueden ser las religiones, yo creo que prefiere tener digamos, una feligresía o una población desempoderada, porque realmente si te pones a pensar, el dinero te da poder, el dinero te da independencia, el dinero te permite regir tu vida, dirigir tu vida. En otras palabras, te le sales del corral a los que te quieren tener en un corral. Entonces, no solamente a los grupos religiosos, también inclusive a los gobiernos, también muchas veces les conviene tener una población desempoderada, tanto en el aspecto financiero como en el aspecto mental, como en el aspecto emocional, porque es más fácil controlarla. No te digo que sea el caso de todos los políticos, pero sí creo que es el caso de muchos líderes tanto en el mundo financiero como en el ámbito social o religioso. Creo que todo se reduce a eso. Totalmente. Bueno, de hecho acá en Argentina lo hemos vivido durante casi 12 años. Lamentablemente lo hemos pasado. Sé que México ha tenido sus cosas y muchos países que están de ahí para abajo también. Digo, estamos como acostumbrados a este tipo de cuestiones ya un poco, ¿no? Pero claro, pensaba un poco esto, cuando vos tenés esa libertad y estás empoderado, soltás la mano de tus padres. Digo, por lo general uno se acerca a la religión también mucho cuando está como en sufrimiento, desesperado, tiene esa desesperanza por la vida, ¿no? Se siente un poco víctima. Otros no, digo, no quiero generalizar 100% en todo, sin embargo, esta es mi mirada, ¿no? Pero siempre se asocia a la iglesia al sufrimiento de los que están ahí. Entonces es como una manera de, bueno, si no sufrís, entonces posiblemente estés también que no vayas a la iglesia. ¿Qué tema es Daniel? Porque la verdad que el tema de las religiones y estos paradigmas son complicadísimos, pero yo quiero saber estos secretos que me los tenés que revelar acá. Ay, quiero que nos Sí, reveles claro. algo. Al final a lo que venimos es a eso, a entender cuáles son los secretos y dónde los podemos encontrar. Mira, por el análisis que yo he hecho en base a mis estudios de la Biblia, yo creo que los consejos que yo he encontrado se dividen básicamente en tres áreas de tu vida. Uno es en el desarrollo profesional. Ya sé que tengas una carrera o no, eso no importa, pero en cómo desempeñar tu profesión, partiendo de la base de que todos a través del trabajo evolucionamos y crecemos y nos expandemos y aprendemos. En segundo lugar, a la administración personal. Y en tercer lugar, creo que sí se refiere, estos consejos de la Biblia se refieren mucho a cómo manejar la prosperidad como una energía que nosotros podemos recibir, aceptar, rechazar o digamos, desperdiciar si no sabemos utilizarla. Por ejemplo, en el primer ámbito, en el desarrollo profesional, hay una cita, una frase de Salomón en Proverbios en 22-29, y dice Salomón, pregunta, dice, ¿has visto un hombre hábil en su oficio? Se colocará al servicio de los reyes, no quedará al servicio de gentes oscuras. Pero fíjate la pregunta, ¿has visto un hombre hábil en su oficio? O sea, la invitación que nos está haciendo aquí Salomón es que te dediques a lo que te dediques. Ya sea que te dediques, seas un carpintero, seas un mecánico, o seas un abogado, o seas un médico, en la medida en que tú te hagas hábil y seas bueno en lo que haces y procures ser lo mejor posible, lo mejor profesional, lo más profesional y lo más hábil, en esa medida
vas a poder abrirte paso en la sociedad, que seas reconocido, que la gente quiera trabajar contigo y que la gente quiera que tú seas el que le provea los servicios o los bienes que ellos quieren. O sea, y Salomón te invita a constantemente estar desarrollando conocimiento y habilidades para que seas el mejor en lo que haces. Hoy en día, sobre todo, creo que no basta con tener una profesión. Creo que hacia donde se está moviendo el mundo es que muchos de los que nos dedicamos a una profesión estamos obligados casi casi a desarrollar una especialidad, a hacer algo en lo que nadie sepa mejor más que nosotros, nadie sea mejor que nosotros, de tal forma que te hagas indispensable, por lo menos para algunas personas, porque en mi idea que te haces especialista en algo, eh, es como si te metieras a un nicho en el que hay muy pocos jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo 25 años de abogado y ahorita decías que soy uno de los más conocidos. Bueno, más bien, a mi socio y a mí nos han dado un reconocimiento de que somos uno de los mejores despachos de México en el área de bancario y financiero. No nos conocemos toda la ley, no somos como en el programa de Suits que sale en Netflix en el cual los abogados, eso no existe, de que se saben de todo y que oye, te sacan a alguien de la cárcel, el día de mañana te ayudan con una compraventa de un edificio y el día de mañana te hacen mil cosas. Conocen todas las áreas y todas las dominan, eso no existe, no es real. Te tienes que especializar porque el derecho es como la medicina. O eres gastroenterólogo, o eres oftalmólogo, o eres pediatra, tal cual, ¿no? Y mi socio y yo tenemos hoy ya casi casi lo que tenemos abogados, tenemos especializados en derecho bancario y financiero. Si nos pides que te saquemos de la cárcel, ahí sí te vamos a quedar mal porque no sabemos nada de penal. Si te demanda un Te van trabajador, igual te vamos a te quedar van a mal. dar años de prisión. Exactamente. Si te estás divorciando, también te va a quedar mal, porque de eso lo vi en la escuela, pero no sé nada. Sin embargo, en lo que sé hacer, hay muy poca gente que sabe hacerlo y que sabe hacerlo bien. Y eso nos ha colocado, tanto a mi socio como a mí, en un lugar preponderante dentro de la jurisdicción que nosotros tenemos. Entonces, yo creo que todos, hoy en día, en este mundo en el que estamos globalizados, estamos en cierta manera obligados a cada vez dominar nuestra profesión mejor. Inclusive yo que genero contenido, al igual que ustedes, a través de Máquinas Historias, pues me acabo también de meter a un curso de TikTok porque soy malísimo para mis TikToks. Yo creo que soy pésimo. Pero en lo que tú hagas, ya sea que te generas contenido en las redes sociales o eres carpintero o eres un médico, en la medida en que tú seas el mejor en lo que haces o simplemente lo mejor posible, en esa medida la prosperidad va a llegar solito. Y si te fijas, pues esto es un consejo muy práctico en el cual Salomón pues no te está pidiendo que hagas milagros, que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Claro, ¿no? Y te digo que es un consejo excelente y es algo que yo lo entendí con los años. Acá había viste que los zapateros nunca se conocen. Uno dice que querés ser zapatero, ¿quién te conoce? Y aquí en Argentina hay una marca muy, muy reconocida que es la de Ricky Cercani, y él es zapatero. Bueno, y es diseñador de zapatos y hizo muy conocido. Y yo siempre digo, bueno, viste, pero al final puedes ser zapatero, pero si sos el mejor y tenés algo distintivo, y al final todos quieren tu producto, pero porque sos el mejor en eso. Bueno, hoy hay mucha Exacto. competencia, además, hay mucha competencia. Y estar todo el mundo interconectado, viste, ya no necesitas contratar a alguien de tu ciudad, digo, no tenés esa obligación como antes, ahora ya tenés una apertura a todo el mundo, entonces ser el mejor en lo que haces y tener esa autenticidad también y tener buenos vínculos, yo creo que te proporciona así como un montón, ¿no? Es un montón realmente. Pero bueno, me Sí, encantó. totalmente de acuerdo. Me encantó ese tip. Me gustaría que me desarrolles un poco más los demás. ¿Sí? Que tenemos dos tips Ah, claro. más que diste. Mira, otra recomendación que nos hace Salomón en Proverbios, en Proverbios 24:33. Bueno, yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, esta la tengo desde que estaba en el seminario. Y obviamente hay muchas versiones, pero agarra la que quieras. Y aquí dice Salomón, un poco dormir y otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza.
o sea, esto está muy fuerte. Básicamente de lo que nos está hablando Salomón es acerca del esfuerzo. Pero lo repito, dice, un poco dormir y otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. O ¿Sabés qué sea, palabra básicamente se lo que me nos vino, estáis... Dani? Se me vino la palabra vagueza. No sé si en México se usa el vago. ¿Viste? Cuando vos decís qué vago, no va a llegar a nada. Se me vino eso. Lo leí hace Claro, tiempo, el vago. claro, claro, o sea, inclusive algo interesante es que hay un libro muy padre de Marco Aurelio que se llama Meditaciones, que no sé si te lo has topado, pero es un libro sobre estoicismo que no tiene nada que ver con Salomón, pero Marco Aurelio era un emperador romano y el libro de Meditaciones en realidad nunca escribió el libro pensando en que lo iba a leer la gente, sino era como su diario personal. Y él, que era emperador de Roma, él escribía en su diario acerca de cómo en las mañanas que se despertaba era un debate interno tremendo entre quedarse así acostadito en la cama, a gusto, acurrucado, o levantarse a cumplir con todas sus responsabilidades. O sea, incluso hasta el emperador romano se ve en ese tipo de disyuntivas. Y sin embargo, la experiencia y la vida te va enseñando que el universo sí te quiere ayudar y el universo siempre te quiere dar lo mejor y te quiere dar todo el dinero que sea posible, pero también en la medida en que tú estés dispuesto a dar de ti y que tú estés dispuesto a levantarte temprano y dar el mejor esfuerzo. Inclusive hasta uno de los cuatro secretos toltecas es eso, haz tu mejor esfuerzo, que por ti no quede. Porque también algo que yo he aprendido en base a mi propia experiencia y que no lo leí en ningún libro y no me lo dijo ningún sabio en un monte o en una caverna, es que cuando tú das tu mejor esfuerzo, tienes una paz interior que no te la quita nadie. Y ya muchas veces el resultado es lo de menos, pero te da una certeza y una calma interior tan grande que te permite manifestar mucho más cualquier cosa porque tú sabes que por ti ya no quedó y le estás facilitando el camino al universo. Entonces, obviamente, pues todos tenemos debilidades y todos cometemos errores y de vez en cuando, pues todavía hasta la fecha me pasa que se me va por ahí un acento, un punto y coma en algún contrato y bueno, para eso hay un equipo y un sistema y todo, pero en la medida en que das tu mejor esfuerzo, yo creo que definitivamente el trabajo no te traiciona. Y me llama mucho la atención que este mismo consejo lo daba Salomón, siendo que, pues, si te imaginas, tú tenías todo el dinero del mundo que fuera posible, y sin embargo, para él era importante el siempre el dar su mejor esfuerzo, independientemente del resultado, pero con esa certeza de que era la mejor forma de manifestar mayor prosperidad y riqueza. Claro, y es que al final es sintonizar también con esa frecuencia, ¿no? O sea, ¿dónde estás poniendo tu intención y tu energía? Digo, el dinero también es una energía y no te va a llegar por nada, o sea, tenés Ujú. que sintonizar con eso y tenés que dar el esfuerzo para atraerlo. Por lo menos yo soy creyente de esto, digo, yo no soy muy creyente y te voy a estar muy honesta, de decir afirmaciones todos los días, de decir yo soy abundancia, pero me quedo en mi cama toda la mañana y no hago nada. No, yo me levanto a las 6 7 de la mañana y trabajo hasta las 10 de la noche y tengo pausas de 20 minutos y digo, uno está en esa frecuencia, está intencionando esa atracción también. Entonces es muy difícil que te llegue el dinero así de la nada. No, no, eso no sucede. O sea, está muy bien este punto para mí. Porque, bueno, estos dos que diste Eh, hasta ahora te digo que me parecen excelentes. Sí, y es como un dicho que dice, la buena suerte se reparte a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, sí, sí existe la buena suerte, pero tienes que levantarte temprano para que te caiga. Y Claro, bueno, un o tercer, al que madruga Dios lo ayuda, ahí sí sirve la creencia. totalmente. Pero sí, realmente la sabiduría popular tiene dichos que por algo están ahí, ¿no? Porque es sabiduría milenaria que al igual que los dichos de Salomón, algo tienen y por eso están ahí. Pero un tercer consejo que también nos da Salomón en relación con el desarrollo profesional es el del tener consejo de los que saben más que nosotros. Proverbios también 25-22 dice Salomón, donde no hay consultas, los planes fracasan, pero con muchos consejeros no se llevan a cabo.
O sea, es decir, Salomón nos invita siempre a buscar el consejo y la opinión de otros que sepan más que nosotros. Pero también hasta cierto punto, no demasiado, porque luego ahí nos la podemos pasar en juntitis. Y esto me parece interesante porque creo que un fenómeno que estamos viviendo hoy en día es que tenemos un culto desmesurado a la juventud, en virtud del cual todos buscamos preservar nuestra juventud lo más posible y nos ponemos cremas y nos hacemos cirugías y cosas así. Y a los que pasan de cierta edad, los que van llegando a la tercera edad, los hacemos a un lado como si se hubieran vuelto tontos o como si no supieran nada, como si nosotros Como supiéramos más que si ya no ellos. sirvieran, ¿viste? No, no te toman ni en un trabajo a veces. Tenés 50, 60 y ya no te quieren tomar, porque es como si estuvieras obsoleto, desactualizado. Exactamente, y sin embargo, si volteamos a ver, las culturas más ancestrales tenían un gran respeto hacia los ancianos. O sea, hoy en día es, ay, no sabe, no entiende. Y así, los ancianos eran respetados y honrados porque, primero que nada, porque sin ellos no habríamos llegado nosotros a donde estamos. Ellos nos abrieron, ellos, todo lo que tenemos nosotros hoy en día, ellos estuvieron antes y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Y segundo, porque en ellos hay un gran cúmulo de sabiduría que nos pueden dar y en el cual nosotros nos podemos alimentar. Inclusive en las culturas mesoamericanas existe el Consejo de Ancianos en el cual no era una sola persona el que tomaba las decisiones, sino se juntaban los ancianos a platicar sus sueños, a platicar sus visiones. Perdón, íbamos a decir No, algo. no, que no sabía eso. Digo, qué interesante, no sabía eso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la cultura mexica, bueno, algo que hacen, que también creo que lo hacían los mayas y otros, es que se juntaban los ancianos, inclusive en algunas partes todavía lo hacen. Cada cierto tiempo se juntan los ancianos y cada quien comparte qué soñó. Y luego ya después de que cada quien comparte qué sueño, van interpretando cuál es el mensaje que se recibió y en base a eso también van tomando sus decisiones. Pero para llegar al Consejo de Ancianos no es cualquier persona, o sea, no es ni el más popular, ni el que hace los mejores TikToks, ni el más guapo, ni Taylor Swift, o sea, son los ancianos que ya vivieron lo suficiente como para poder aportar esa sabiduría. Pero por el otro lado también Salomón nos da la advertencia de que tengamos cuidado de tal forma que no nos vivamos la vida pidiendo consejo aquí y allá, porque de esa forma puede suceder que no ejecutemos los planes, ¿no? Que nos perdamos la vida planeando, discutiendo y al final no hagamos nada, Claro, no, o básicamente. tomando decisiones en base a los demás. Digo, acá hay un punto que Ujú, me parece que está bueno, que tiene que ver, uno, con poder desarrollar tu propia intuición. Por ejemplo, yo como, siempre como líder de equipo, no quiero decir jefa, líder de equipo, pido opiniones y en base a esas opiniones, obviamente, tengo la mía propia también y veo a ver qué conviene hacer o qué, pero digo, pido opiniones porque está bueno ver otros panoramas, ¿no? Pero también creo que uno tiene que tener su propia intuición y poder escucharse, porque si no, al final tomás decisión desde la visión del otro. Y nosotros sabemos, bueno, en este caso, sabemos de PNL, ¿no? También de programación neurolingüística, cada uno tiene visión por los filtros que tiene también, por sus experiencias vividas, por sus enseñanzas, por su cultura, de dónde viene, qué le sucedió, cómo lo criaron. Entonces, bueno, también está bueno tener como que opiniones de otros, pero también creo que hay que tener como una confianza en uno mismo, ¿no? O sea, poder desarrollar y ser el mejor en eso que decíamos al principio justamente, para poder desarrollar la mejor mirada posible de las cosas. Así es. Ahora, hasta ahorita hemos hablado únicamente de desarrollo profesional, pero hay otra área de la vida en la cual Salomón se mete mucho y es la de la administración personal, porque el desarrollo profesional tiene que ver con cómo ganas el dinero. Ok, pero una vez que ganas el dinero y ya lo tienes en tu bolsa, ya lo tienes en tu cartera, es importante que saber qué hacer con él, porque hay gente que se le dificulta mucho ganar dinero, pero hay otras personas
que les es fácil ganar dinero, pero luego se les va el dinero como agua entre los dedos. No lo saben conservar y no lo saben hacer crecer. ¿Por qué pasa eso? Bueno, al respecto, fíjate, desde entonces, en Proverbios 22:7, estamos hablando de hace miles de años, nos sugería Salomón que eliminemos nuestras deudas. Dice, el deudor es esclavo de su acreedor y por eso Claro, es el cierto. rico domina a los pobres. Hoy en día, ¿cuántas personas no hay Mercedes? Perdón, Mercedes, Dolores, discúlpame. Este, No, no qué importa, pena. fíjate que No sé por todavía qué me te dije salió Mercedes. Mercedes, nadie lo sabe. ¿Quién es Mercedes? Sabe Dios. No hay ninguna Mercedes en mi vida, eso es lo peor. No, pero si te digas, hoy en día, tanto en México como en Argentina, un problema que hay es que se ofrecen muchos créditos con intereses exacerbados. O sea, hay muchos, o sea, si tú utilizas la tarjeta de crédito para adquirir algo, o pides un crédito personal o microcréditos, que aquí en México creo que es igual que en Argentina, porque incluso están las mismas compañías. A veces pides un microcrédito de $200, que aquí en México pues equivalen, no sé, más o menos como 3.500 pesos, o pides un crédito de $300, de 5.000 pesos, y no lo pagas. El costo anual totalizado es exacerbado. O sea, en lugar de pagar tú los $200, los $300, terminas pagando más del doble, terminas pagando 500, 700. Y si tú compras cosas con la tarjeta de crédito y no las pagas en su tiempo, o sea, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Tú llegas a la tienda y ves la gran barata y dices, wow, está la camisa que me gusta o el perfume que me gusta, está al 30% de descuento. Ya sé, lo pago con la tarjeta de crédito. Y resulta que no tienes para pagar la tarjeta de crédito y ahí lo dejas, ahí lo dejas, ahí lo dejas. El costo no totalizado lo que provoca es que al final, en lugar de ahorrarte el 30%, terminas pagando 3 veces el valor del perfume o de la camisa por no tener el dinero. Eso desde el punto de vista financiero práctico real. Pero desde el punto de vista energético también yo me he dado cuenta y lo he platicado con amigos que las deudas es como un lazo energético que no te permite avanzar. Entonces, yo creo que cuando una persona se decide a cambiar su vida y vivir en prosperidad, lo primero que tiene que hacer es lo posible por eliminar sus deudas. Obviamente hay de deudas a deudas, no todas las personas van a poder pagar sus deudas mañana, muchas personas no van a poder llegar mañana al banco y decir, aquí está todo lo que debo y ya. Pero ciertamente esas deudas hay que eliminarlas en lo posible para que no sean un lastre. Ahora, también aquí quisiera hacer una distinción importante porque las deudas son como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo, aunque ustedes no lo crean. Hay algunas deudas que sí te permiten crecer financieramente hablando. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, un crédito hipotecario para tu casa que te va a estar cobrando 8 o un 10% anual. Esa es una buena deuda porque estás haciendo patrimonio. Y un 8 o 10% anual no te está provocando estar pagando anualidades demasiado pesadas. O sea, al final los intereses no son demasiados. Sobre todo si es un crédito, digamos, a 15 años y tú ya llevas 5 o 7 años pagando, en realidad no tiene caso que la pagues ahorita toda, porque como están estructurados muchos bancos, al principio del crédito pagas un 80-85% de intereses y un poquito de capital, y conforme se va amortizando el crédito, vas pagando menos intereses hasta que al final solo queda el capital. O sea, en otras palabras, los bancos primero te cobran los intereses. Entonces, si tú tienes un crédito a 10, 15 años y el crédito ya va a la mitad, muy probablemente no te convenga pagarlo, al contrario, ahí déjalo. Nada más no falles en tus mensualidades y el dinero que no vas a utilizar en pagar tu casa, ese sí, utilízalo para tener un fondo para cualquier contingencia, para que no estés endeudándote con tarjetas de crédito cada vez que te llega una urgencia, porque es bien curioso, Dolores, no sé si lo has visto tú, pero cuando una persona tiene un ahorro, digamos, vamos a poner un número, cuando tú tienes por ahí un ahorro de un equivalente de 5 o 10 mil dólares para cualquier cosa, Sí.
casi nunca te pasa nada en tu vida. Curiosamente, a veces cuando te pasan las peores urgencias, las peores situaciones, es cuando no tienes ni un ahorro, cuando no tienes ni un peso. Es cuando, es cuando se te descompone el carro, es cuando se Digo, te... Perdón, es porque platica. nosotros lo estamos pensando, Daniel. Yo creo que es porque lo estamos pensando y lo atraemos, ¿no te parece? Exacto, estás dando el clavo, me parece, porque el solo hecho de que tengas un ahorro te da una seguridad mental que te permite emitir una frecuencia de paz que te aleja las tragedias. Y cuando no tienes nada y que cualquier cosa te puede romper tu equilibrio, o sea, se te descompone el carro y a ver cómo le haces, estás en un estrés constante por lo que es más fácil atraer las tragedias. Así, yo te puedo decir que así me ha sucedido, ¿no? Porque, pues bueno, yo he pasado por muchas etapas y bueno, yo después de que me divorcié tuve una etapa bien complicada, de la cual, gracias a Dios y el universo, pues, pude salir, pero por eso es muy, muy positivo. O sea, creo que el eliminar tus deudas lo más posible te libera mucho, no solamente financieramente, sino también energéticamente, pero partiendo de la base de que a estas deudas me refiero sobre todo a créditos personales y a tarjetas de crédito. Y obviamente si estás pidiéndole créditos a usureros que lo existen en todos los países, por ejemplo, hay colombianos que han estado prestando dinero aquí en México, no sé si en Argentina, pero aparte es gente muy violenta, que si no le pagas te puede inclusive hacer daño. Este, es peligroso, pero como dije, hay cierto tipo de créditos que como el de la casa, que yo creo que son convenientes. Inclusive me atrevería a decir que un crédito para un vehículo que necesitas para tu trabajo, para llevar a tus hijos a la escuela, pues eso es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, yo no estaría en contra de eso. Y también en ese sentido, también nos dice Salomón, no gastes todo lo que ganas. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los devora. O sea, aquí también nos está hablando acerca de algo que ya toqué, que es el ahorro. Sí, nuevamente lo repito, dice tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, pero el hombre necio los devora. O sea, el hombre sabio siempre busca tener un ahorro. El hombre necio generalmente vive al día, no ahorra para nada porque no está pensando en el futuro. Y yo sí he leído una buena cantidad de libros sobre leyes de la atracción y qué hacer para tener mayor prosperidad. Y algo que me llama la atención es que algo en lo que todos coinciden más o menos es que de todo el dinero que ganas, siempre hay como una regla de dedo que consiste en ahorrar el 10% y en sí donar el 10%. No dárselo a la iglesia en diezmo, sino sí donarlo al universo a quien tú creas que conviene, pero siempre por lo menos un 10% de lo que ganas, ahorrarlo en la medida de las posibilidades precisamente para generar ese ahorro del cual ya hablamos, porque en la medida que tienes un ahorro, estás mucho más libre y aparte, dinero llama dinero. Ese es otro sabio, es dicho muy sabio, muy popular y muy cierto. En la medida en que vas generando un patrimonio, ese patrimonio te permite atraer más porque es como una señal que ya le estamos enviando al universo y no importa que empieces con $1 o 10 pesos, o sea, el chiste es crear el hábito del ahorro, el hábito de tener un fondo para cualquier situación, porque sí es mi experiencia que en la medida que procuras tener ese ahorro, te permite atraer más y más y más y más y más. Y eso Totalmente. Es que también además implica... te brinda posibilidades, Daniel. Yo creo que es eso, el hecho de traer, de tener ahorro, te brinda posibilidades. Te abre a decir, ok, lo puedo invertir, puedo ponerlo en un negocio, me puedo asociar con alguien, porque a veces es un puchito con el que arrancamos un negocio. No hace falta, yo frecuencia lo arrancamos, te juro por Dios que con nada. O sea, así, contratando algunas cositas y nada más. Entonces, se puede, pero hay que ahorrar, hay que guardar. Y vas Sí. a decir algo más. No, digo, así sea un peso, o sea, si no es el 10% no pasa nada. Empieza con un peso y vas a ver la diferencia que te va a generar en la vida. Lo que pasa es que ya se nos está acabando el tiempo, pero inclusive en el Nuevo Testamento hay un pasaje de Lucas que dice, no gastes lo que no tienes. Bueno, no lo dice con esas palabras, pero dice en Lucas 14:28 el Evangelio dice,
porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? O sea, inclusive en el Nuevo Testamento se recogen algunos de estos preceptos que nos invitan a planear y a no gastar todo lo que no tenemos con el fin de poder manejar mejor la administración personal. Y yo aquí terminaría, pero aquí algo que es importante mencionar, Dolores, hay más secretos en la Biblia que ya tienen que ver más con la ley de la atracción y con la energía del dinero, pero si se fijan ustedes, amigos que se unen a la programación, ni siquiera nos hemos metido en ese tema. O sea, los consejos que nos ha dado Salomón hasta ahorita son súper prácticos y te los va a decir cualquier asesor de finanzas personales. Y Dolores, no sé, me gustaría dejar algunos minutos por si hay alguna pregunta, algún comentario, porque ya se nos acabó el tiempo otra vez. Otra vez. Es que es mucho para contar. Es mucho. Dani, no hay ninguna pregunta, la gente está como así como anotando todo para mí lo que estás diciendo, o sea, eso es lo que debe estar sucediendo, pero sí quiero saber yo, ¿cuál es para vos de todos estos proverbios que dice Salomón el más importante? El que para vos es como el esencial, es que no, el que hay que hacer sí o sí, con el que hay que empezar. Empezar a ahorrar. Empezar a ahorrar. Te hablo de mi experiencia personal. Tal vez para otras personas hay otros temas personales, pero aquí sí les voy a platicar yo una experiencia personal que tuve porque después de mi divorcio, pues estaba yo manteniendo dos casas y tuve una experiencia muy negativa porque unos clientes me quedaron muy mal con unas facturas. Hasta la fecha no me han pagado. Pero No, bueno, ese ya es el tema. Y algo que empecé yo a hacer había meses que si terminaba con 2,000 pesos en la cartera, 2,000 pesos es el equivalente hoy en día como a $110, era un buen mes. Y entonces un día se me ocurrió empezar a practicar un consejo que me recomendaba una autora aquí que leí en un libro, que era, y lo que empecé a hacer es que todas las monedas de 10 pesos que pasaban por mis manos, una moneda de 10 pesos en México es esto, todas sí. las monedas de 10 pesos yo las empecé a guardar, todas. O sea, si llegaba a mis manos una moneda de 10 pesos, esa no la podía gastar. Y acumulé mucho dinero. O sea, llegó un momento que tenía muchísimo dinero en monedas de 10 pesos y luego me dijeron mis guías, un día así, haz de cuenta como me soplaron, y yo, ¿por qué no haces lo mismo con billetes de 200 pesos? Y lo empecé a hacer con billetes de 200 pesos. Y me funcionó. Y de Increíble. pronto ya tenía mucho más dinero ahorrado. Y llegó un momento que me dijeron mis guías, ahora hazlo con las facturas de estos clientes. O sea, las facturas que te pagan estos clientes sí son para sus gastos. Lo que te paga este cliente, eso es para ahorrar. Pum, 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 pum. Y llegó un momento en que ya empecé a manejar mis ahorros y mis inversiones en la bolsa, en acciones, hasta en bitcoins un poquito, que eso no lo recomiendo tanto. Y pues así fue como compré mi casa. Así que sí funciona. Dani, qué lindo lo que contás y además realmente es que es muy importante el tema del ahorro. Si me permitís, yo quiero decir también cuál es para mí el más importante. Sé que este es tu lugar de protagonismo, pero para mí es muy importante porque es algo que viví durante Dale. muchos años y te juro que es algo que digo, bueno, yo se lo quiero decir a las personas también. Es el de la no deuda. Hay que tener mucho cuidado con las deudas. Yo me compré en primera casa tomando una deuda en Argentina por 20.000 dólares más o menos en dólares. O sea, el riesgo que acarreaba eso en Argentina lo tomé porque fue como decir, bueno, ok, voy a traer mi casa y me di cuenta que no podía dormir. Un momento, está bien, me salió bien, tuve mucha suerte, pero realmente hubo un momento en el que la pasé mal energéticamente y me sentía muy mal y muy desesperada, porque yo decía, ¿cuándo se termina esto? Y estuve, no sé, 6 meses que logramos pagarlo con mi marido, pero fue un momento muy estresante, me acuerdo. Y dije, nunca más voy a hacerlo. Y después la deuda que tuve para comprar mi segunda casa, cuando la cambié, me la dio mi papá. Así que te podría decir que la deuda era diferente, ya no era con una persona que podía embargar, pero lo que voy a decir, hay que tener la tranquilidad quizás de que uno puede tener esa plata, o sea, de que es muy seguro al momento de tomar la deuda, y si no, decir, me espero un poco más, o tengo ese recaudo y ese cuidado, porque realmente está lo que
que te puede quitar mucho el sueño y de una manera muy mala también. Ahí Moni puso algo, justo lo que te decía, que estaba apuntando todo lo que estábamos hablando acá, todo esto que estabas diciendo. Bueno, Moni, gracias, le mandamos un besito que está acá en Argentina. Y Dani, me encantó todo esto que nos contaste, estos secretos que nos revelaste, que además son importantes y que bueno, como decías, los dice Salomón, así que vamos a confiar en que aplicándolos nos puede cambiar la vida un montón. Totalmente. Y al final es parte de lo mismo, ¿eh? Es paga tus deudas y ahorra. O sea, al final es una línea, entonces yo creo que es totalmente lo mismo. Totalmente. Totalmente. Dani, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere alguna consulta con vos o hacer algo no sé ahora si estás haciendo algún curso o algún taller, pero quizás sí alguna consulta personal? Fíjate que sí, ahorita no tengo programado ningún curso. O sea, sí doy cursos, pero ahorita no tengo programado ningún curso porque los últimos años he tenido demasiado trabajo en el despacho, gracias a Dios, y al universo, pero sí publicamos mucho contenido en Magia Ancestral. Básicamente con ese nombre nos encuentran en todas las plataformas y ciertamente que en el futuro vamos a estar haciendo más cursos. Ya llegará el momento. Me encanta. Bueno, mientras nos seguís actualizando por acá y cuando hagas el curso promocionamos todos juntos. Claro que sí. Así vamos a hacer. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Pueden seguirlo en @magiaancestralnet, que es el Instagram de él. Igual acá abajo van a tener todos los datos en la descripción. Pueden seguirnos también en Frecuencia TV8, frecuencia.tv aquí en Instagram, que hay más charlas con Daniel y van a seguir habiendo. Bueno, y les mandamos un beso enorme a todos los que están del otro lado. Les agradecemos por haber estado hoy. Y Dani, te dejo ahí cerrarla. Te dejo la pantalla para que saludes a la gente. Muchas gracias a todos ustedes que se unieron. Les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México y, bueno, obviamente Dolores desde Argentina. Y bueno, por aquí estaremos si quieren mandar un mensaje, si quieren hacer alguna pregunta acerca de este tema, con toda confianza háganla. Muchísimas Gracias. gracias, Dani. Beso grande. Buenas noches.